Bueno, pues ya estamos a sábado 27 de mayo, un sábado más que no es un sábado más, porque mañana tenemos todos que ir a votar. Ya saben que por jornada de reflexión, por legislación y también un poco por respeto a que cada uno vote lo que quiera, aquí no vamos a hablar hoy de política. Vamos a hacerlo de algo que les interesa y nos interesa a todos, de un tema que nos lleva a maltraer desde hace varios años y particularmente en el último año, los incendios, esos pavorosos incendios que hay en España desde siempre, pero particularmente en la última década y que asociamos a la sequía, a la desertización del país, pero bueno, todo esto tiene muchos matices. Para hablar de ello hemos traído a alguien que sabe mucho del tema, doctor ingeniero de montes Rubén Laina. Así es. ¿Cómo estamos? Bien. El doctor Laina trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Montes, es decir, es una persona que sabe perfectamente de lo que habla, porque hablando con él fuera de cámara, pues me ha sacado de bastantes dudas que yo vamos a intentar que a ustedes también les saque y se van a sorprender. Bueno, vamos a empezar hablando de la impresión que tenemos todos cuando vemos estos pavorosos, que decimos los periodistas, que nos gusta decir, incendios por nuestro país. El último, el de las Urdes, en Extremadura, 8.000 hectáreas, suena ya tremendo solo decirlo, con miles de personas trabajando, la unidad militar de emergencias, desalojadas 700 personas de los pueblos limítrofes. Bueno, ¿por qué son tan pavorosos los incendios o realmente son igual de pavorosos que antes? No son igual de pavorosos, son más pavorosos. Yo también me sumo a esa palabra, ¿no? Que también encierra, digamos, un sentimiento de tristeza, de impotencia y que bueno, pues las personas que amamos a la naturaleza, que yo en concreto pues lo he canalizado a través de estudiar esta titulación de Ingeniería de Montes, pues necesitamos respuestas si estamos en una situación dramática o no. Bueno, este incendio de las Urdes es un incendio que está fuera de lo que era la estación habitual de incendios, ¿no? Antes los grandes incendios forestales tenían lugar en verano y este ha tenido lugar fuera del verano, ha tenido lugar en la primavera y ha tenido unas dimensiones y una virulencia pues fuera de lo común. Por lo tanto, esto nos pone en estado de alarma de cara a esta temporada 2023. ¿Tiene que ver con el cambio climático? Ya saben que hablamos mucho de cambio climático, pero no sabemos muy bien exactamente de qué estamos hablando hasta que no vemos las pruebas. ¿Tiene que ver con el cambio climático o no? Sí, tiene que ver porque las temperaturas son más elevadas, hemos vivido una ola de calor en abril y eso predispone a la vegetación pues al fuego, de tal manera que la propagación es más peligrosa. No solamente la temperatura, sino también la humedad relativa. Pero bueno, también es verdad que el cambio climático se superpone a una climatología que presenta periodos de sequía muy agudos pues cada X tiempo, ¿no? Si el año pasado, 2022, fue un año especialmente grave, nos tenemos que remontar al 2012, un año también de sequía, donde también se quemaron muchas hectáreas. Es decir, que hay una sequía asociada a nuestra estacionalidad mediterránea que se está agudizando las consecuencias en cuanto a la propagación de incendios forestales por el cambio climático que está tirando las temperaturas hacia arriba. Esas son las condiciones objetivas, una España más seca, una España menos húmeda, incluido el norte, de donde es este que les habla, pero luego hay las condiciones de cada incendio. ¿Quién está detrás de los incendios? Es decir, ¿son fortuitos, son intencionados? ¿Quién está detrás? ¿Qué hay en esto, en este incremento de incendios desaforado? ¿Qué hay? Bueno, pues tirando de la última frase que acabas de decir, el número de incendios se ha mantenido constante en la última década. Lo que se ha visto en la temporada 2022 es que se ha incrementado el número de hectáreas, es decir, que los incendios tienen más probabilidad de convertirse en grandes incendios forestales, en incendios fuera de la capacidad de extinción de los operativos de extinción. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué? El pasar de un incendio, de unas llamas, digamos, a 10.000 hectáreas, esas condiciones son fundamentalmente de carácter meteorológico. Y, además, a nosotros nos gusta añadir, a los forestales, que hay un abandono rural. Y esto es importante y nos gusta remarcarlo siempre que tenemos la oportunidad. Es decir, la economía agraria ha menguado, el número de personas que viven en el campo ha menguado, la ganadería extensiva ha menguado, la extracción de leñas ha menguado, y esto da lugar a que tenemos más vegetación, lo cual es una noticia positiva, pero desde el punto de vista luego de la propagación de incendios, pues da lugar a situaciones más incontrolables, ¿no? Eso desde la perspectiva de la vegetación, ¿no? De la perspectiva
climatología, meteorología, ya lo he comentado. Y de la perspectiva del número de incendios y quién está detrás de esos incendios, pues la verdad es que se sabe mucho porque tenemos la serie de datos más longeva del mundo en cuanto a incendios forestales. Y al respecto, pues ya sabemos que la mayor parte de los incendios tienen lugar por las prácticas agrarias. Nuestros aliados... O sea, no hay, permíteme que le interrumpa, no hay dolo, que se dice en términos judiciales, es decir, son prácticas agrarias incorrectas que derivan en un accidente forestal, que es un incendio. No hay una industria del incendio en España, que es un poco lo que estaba antes. Por ejemplo, estoy pensando, y por eso quiero preguntarle al doctor Rubén Laína, en Galicia hace no tanto tiempo, hace 15, 20 años, hasta que se cambió la ley para que los terrenos absolutamente arrasados no pudieran ser edificables, había incendios cada 2 por 3 y se sabía que eran intencionados porque había una industria, primero de la madera y otra industria además inmobiliaria. ¿Eso sigue existiendo fuera de Galicia ahora o no? ¿O es simplemente incendios fortuitos? Sí, pues me alegra que pongas esto sobre la mesa, porque es verdad que esa idea que yo, o que entendemos que es un prejuicio, no se sostiene con la evidencia que tenemos sobre el histórico de incendios. Por partes, detrás de la mayor parte de los incendios se sabe que hay un uso del fuego que tiene una intención fundamentalmente de gestionar la vegetación de una finca, de una zona, que en un momento dado se escapa, ¿no? Esa es la mayor parte de los incendios, que efectivamente no hay dolo. ¿Intereses madereros? Bueno, no hay evidencia estadística que sostenga esa opinión. Y intereses, digamos, de cambio de usos del suelo, o intereses especulativos sobre el suelo, pues tampoco hay una evidencia. Y al respecto, en la última ley de montes que se aprobó, hubo un debate a nivel de partidos políticos, pero bueno, como estamos en el día 27 no voy a entrar mucho en ese debate, pero previo a la aprobación de esa ley... Puede entrar, puede entrar. Sí, no, bueno. diga lo que quiera, que vale. Además está bien para que los televidentes se formen también opinión a la hora de votar mañana. De acuerdo, bueno, pues en el año 2003, cuando se aprobó la actualización de la ley de montes, que es la ley que regula todos los usos de lo que llamamos el suelo forestal, y es una ley importante porque regula muchos millones de hectáreas en España, se agregó un artículo que decía que en caso de incendio no se podría cambiar el uso del suelo del forestal a cualquier otro uso, ¿no? Y eso lo dijo la ley. Hubo un debate si era necesario, si era procedente, si estaba fundamentado. El Código Penal ya incluía esto, ¿no? Y esto es importante. O sea, un juez, después de un incendio, podría prescribir el no cambio de uso del suelo si apreciaba un interés especulativo en ese suceso, ¿no? Por lo tanto, ya había una herramienta que impedía ese uso especulativo. Y al poner eso, la ley 2003, pues podría darse lo siguiente, podría darse la circunstancia en la que un pequeño incendio de herbácea tuviera lugar en un determinado lugar y que eso impidiera, por ejemplo, el desarrollo de una infraestructura. Vamos a poner un ejemplo, ahora que está tan de actualidad, un parque eólico, pues, y un tendido de línea eléctrica. Bueno, infraestructuras que pudieran propiciar el cambio de uso del suelo, pues no podrían desarrollarse porque había habido un pequeño incendio en un momento dado y una determinada circunstancia. Y entonces, bueno, luego hubo más debate parlamentario y finalmente se modificó que no se permitía el cambio de uso del suelo, salvo un interés general o interés público, no me acuerdo exactamente lo que hay, pero en cualquier caso, estadísticamente no hay evidencia de que detrás de los incendios forestales o de un número significativo de incendios forestales haya un interés especulativo sobre el uso del suelo. Estamos con el doctor ingeniero de montes Rubén Laína, que nos está explicando exactamente cómo funciona el fuego en España. Vamos al hecho del fuego, a la lucha contra el incendio. ¿Hay medios suficientes? Porque de lo que se quejan las cuadrillas es de que tienen contratos temporales, que no es todo el año, que ya en España, por la propia sequía, por la propia desertización, por el cambio climático del que hemos hablado al inicio del programa, tendríamos que estar preocupados los 12 meses del año. ¿Esto es así? ¿Cómo está esta historia? Bueno, pues tenemos un operativo de extinción de incendios forestales. Bueno, tenemos 17 operativos. Los operativos dependen de las comunidades autónomas, son las que ostentan la mayor parte de los recursos en la extinción de incendios forestales. A nivel estatal, pues están los medios
del Ministerio, y también pues, está la Unidad Militar de Emergencias que apoya la extinción de incendios cuando son así solicitados. Bueno, en la mayor parte, o sea, si en España habitual, en promedio, el último decenio hay 10.000 incendios, la gran mayor parte de estos incendios se controlan y se gestionan con el operativo de una forma absolutamente eficaz. Hay un incendio, se acude y a lo mejor en 20-30 minutos eso está absolutamente controlado. Pero hay un pequeño número de incendios que son los que nos están generando el problema, que son los que llamamos los grandes incendios forestales. Los más mediáticos, por otra parte, ¿no? Que son los que nos dejan en la retina esa imagen de una España calcinada, que son los menos, ¿no? Nos está diciendo, profesor, sí, ¿no? Claro, a nivel de número, y esto es importante, porque si hay 10.000 incendios, pues el año pasado, que fue un año extraordinariamente grave por el número de grandes incendios forestales, hubo 60, o sea, 60 frente a 10.000, ¿no? Pero esos 60 incendios quemaron más de 200.000 hectáreas. Yo creo que aproximadamente el 80% de lo que se quemó el año pasado fue en grandes incendios forestales. ¿Y qué son estos grandes incendios forestales? Pues empieza el incendio y por mucho personal que tú movilices, adquiere una virulencia, ¿no? Unas condiciones de propagaciones por la meteorología y por la abundancia de vegetación, por ese abandono rural. En esta situación los dispositivos poco pueden hacer. Leía una entrevista que le hacían a un técnico del operativo de Aragón que dice que él recordaba en el incendio de Ateca en Zaragoza que puede ser el incendio que él recordaba que más tiempo había pasado sin que ellos pudieran hacer nada. ¿Por qué? Porque las condiciones de combustión son tan elevadas, tan monstruosas, que no se puede hacer nada. Los servicios de extinción nos devuelven a la sociedad la siguiente reflexión. Los incendios más peligrosos, los que nos están quemando más hectáreas y los que están poniendo en riesgo viviendas y la vida de las personas, no los podemos controlar en la extinción. Hay que anticiparse, hay que hacer prevención. Hay una creencia que no es que esté instalada entre los urbanitas, como este que les habla, sino sobre todo entre los vecinos de los propios pueblos, que es que el bosque está sucio. Es decir, que no se desbroza bien a tiempo, por falta de cuadrillas, porque dicen, incluso a los propios vecinos se les prohíbe una práctica que hasta hace no tantos años era regular, que era que pudieran entrar al monte, desbrozar, aparte de ir con el ganado. ¿Esto es así? Es decir, ¿algo de lo que estamos viviendo ahora, las consecuencias, tiene que ver con ese no desbrozamiento del monte a tiempo, en tiempo y forma? Desde luego. En los pueblos cada vez hay menos personas, sobre todo hay un abandono de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva ha sido y es una gran aliada para la gestión de los incendios, porque al final el ganado extensivo pues, come herbácea y bueno, mantiene a raya el matorral, y por tanto digamos, esas praderas, esos prados que han existido en mayor extensión en tiempos recientes, hace 50 años, pues ahora son menos, ¿no? Esa superficie se ha transformado en una superficie cubierta de matorral, y por lo tanto hay más biomasas, más vegetación dispuesta al fuego y a un fuego pues más virulento. ¿Hay obstáculos por parte de la administración para que los vecinos trabajen? Bueno, yo aquí percibo, ya es una experiencia personal, un aspecto contradictorio. Es verdad que parte de las profesiones que trabajan en el campo a veces se quejan de las excesivas regulaciones por parte de la administración. Voy a poner un ejemplo. En días de alto riesgo de incendio no se puede trabajar con maquinaria en los montes por el riesgo de chispa, inicio de un incendio y que eso derive en un gran incendio forestal. Bueno, eso es una limitación y puede haber quejas, ¿Razonables? Razonables, porque luego las empresas agrarias pues también tienen que mantener su viabilidad económica, y las empresas agrarias en la mayor parte de los casos son aliadas para la gestión adecuada de los incendios forestales. Pero también la administración a veces impone normativa a propietarios en zonas colindantes del monte con los núcleos urbanos de mantén tu finca adecuada al riesgo de incendios, y fundamentalmente les obliga a hacer desbroces y no, en muchas ocasiones, pues bueno, esto genera un coste económico al propietario y también le genera un poco de malestar. O sea, que yo veo las dos cosas. Por un lado, es verdad que puede existir una normativa que limite las posibilidades de trabajo en el campo, y otra normativa que obligue a hacer un gasto para disminuir el riesgo de incendios forestales. ¿En qué medida nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, que dice el refrán? Es decir,
cuando vemos todos esos incendios pavorosos en las imágenes, que son terribles, todo el mundo, desde la ciudad y también desde el campo, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, no nos dejan desbrozar y tal, pero yo escuchándole ahora, doctor Laïna, tengo la sensación de que en el propio campo no todo el mundo está de acuerdo, porque probablemente los vecinos de un mismo pueblo no piensan lo mismo que el propietario de un terreno al que el Estado le obliga a desbrozar, pero no lo hace porque le cuesta un dinero, ¿no? Esto nos ha querido decir algo parecido a esto, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo he dicho, digamos, bastantes cosas y algunas contradictorias, y quizás no, lo que podría... Como la vida, sí, contradictorio como la vida, sí. Que detrás de los 10.000 incendios que hay en España hay una gran diversidad, es decir, está la ganadería en Cantabria, puede estar el secano en Guadalajara, y apicultores, apicultoras, instalaciones eléctricas en mitad del campo. La transhumancia. Excursionistas, fumadores, que de manera negligente el uso de artefactos pirotécnicos en determinados pueblos, o fiestas populares, puede haber pirómanos, es decir, personas que tengan algún tipo de enfermedad mental. Bueno, o sea, las situaciones son amplísimas y claro, la administración intenta dar respuesta y bueno, no es fácil, y la propia administración a veces puede incurrir en contradicciones. Y bueno, y luego hay posicionamientos personales, hasta qué punto la administración puede decir, un propietario me tiene que decir a mí lo que puedo hacer o no en mi finca, y hasta qué punto yo soy propietario y tengo una responsabilidad social al tener esta finca, ¿no? O sea, entiendo que hay debates, contradicciones y opiniones contrapuestas. Estamos con el doctor Rubén Laïna, que es ingeniero de la Escuela Politécnica de Ingenieros de Montes de Madrid. Doctor Laïna, ¿sigue habiendo en España mucho dominguero que hace barbacoas donde no tiene que hacer y cuando tiene que hacerlas? Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me gustaría enfocarlo en un plano positivo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población es urbana, ¿no? Entonces la mayor parte de la población, si quiere usar el campo, pues lo tiene que hacer en los fines de semana. Nos convertimos todos, en cierto modo, en domingueros. Bueno, pues a lo mejor hay que adecentar la palabra. Yo creo que un dominguero, un excursionista de fin de semana, debe convertirse en un aliado. Pero es verdad, si ese excursionista, pues, digamos, es imprudente, por ejemplo, en lanzamiento de colillas o en hacer una hoguera cuando no debe, pues se convierte en un enemigo. Yo quiero pensar que la mayor parte de las personas que acuden al campo son respetuosas con el campo y se convierten, en última instancia, en aliados en la conservación del medio. He dejado para el final un atisbo de optimismo o de esperanza, que es un dato que a mí particularmente, buceando en la estadística para preparar el programa con el doctor Laïna, me ha sorprendido. Verán, según el Banco Mundial, en los últimos 50 años, son estadísticas de 2022, en los últimos 50 años en España, lejos de ratificarse esa idea que tenemos todos de que nos estamos desertizando y que cada vez hay menos árboles, pues ha aumentado la superficie forestal en un 33,8%, creo que es. Doctor Laïna, esto sí que es contradictorio, no lo que nos ha dicho antes. ¿Es así? ¿Estamos aumentando el número de bosques y de árboles? Porque la gente en su casa tiene sensación de lo contrario, probablemente. Ya, bueno, yo, y aquí hablo también como ciudadano, a veces tengo la sensación de que el mundo va muy mal, ¿no? Porque parece que predominan las noticias negativas frente a las positivas. En concreto con el dato, a mí me gustaría matizarlo y hablar de la superficie forestal arbolada en España está creciendo. Y alguien puede decir, ¿cómo puede ser que esté creciendo si cada vez hay más incendios y no hago más que escuchar noticias de incendios? Bueno, pues las hectáreas que se queman son inferiores a las hectáreas que se incorporan a la superficie forestal arbolada. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, la historia de España y la historia de Europa, pues es la historia, pues, de la agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería han sido vectores de deforestación porque han ocupado el espacio, ocupaban los bosques antes de asentarse el ser humano, y en la historia del siglo XX y principios del XXI, pues es la historia del abandono rural y de las economías agrarias. En el abandono rural y las economías agrarias, los espacios que antes ocupaba la ganadería extensiva, pues ahora mismo están siendo ocupados por plantas que han evolucionado a árboles y tenemos superficies arboladas. Esa velocidad del cambio del paisaje es mayor que la velocidad, digamos, de destrucción
por los incendios forestales. Y bueno, también hay que decir que, claro, después de un incendio forestal, ahí va a volver a surgir la naturaleza, va a volver a crecer la herbácea, después el matorral y por último, si las cosas van bien, pues podremos tener un arbolado. Entonces, sí, hay elementos para pensar de manera esperanzadora. Y los incendios de los últimos 20-30 años, que son pues, grandes, enormes, unido a este aumento de la reforestación, ¿ha cambiado en algo la vegetación española del último medio siglo o el último siglo? O sea, ¿ha cambiado o no? Porque todos vamos por Castilla, vemos esos pinares, todos vamos por esos ríos de Castilla, vemos esos olmos, esos chopos, y si vas por el norte, pues ves los hayedos, los robles. ¿Ha cambiado en algo esto? ¿Los incendios lo han cambiado en algo? ¿Hay especies invasoras? Cuéntenos algo de esto. ¿Cómo? Bueno, los incendios son un mecanismo modelador del paisaje, pues probablemente el mayor de todos ellos, porque si el año pasado se quemaron 260.000 hectáreas y más de 100.000 eran arboladas, pues de buenas a primeras, sobre todo los habitantes de esas zonas, pues estoy pensando en los incendios de la Sierra de la Culebra, pues acostumbrados a ver bosques, pues dejan de ver bosques, ¿no? Ese es un cambio brutal en su percepción, en su hábitat, en sus pueblos y bueno, ahí están las estadísticas que comento. Y sí están interaccionando, pero no hay que olvidar que en España hay 18 millones de hectáreas arboladas. Es decir, si perdemos 100.000, eso es muy importante, eso es grave, además tiene un gran impacto en las economías locales, pero hay 18 millones. Lo digo para poner en perspectiva ese dato del incendio como efecto modelador del paisaje frente a la totalidad de las hectáreas arboladas, que he puesto ya 18 millones en España. ¿Qué recomendación nos haría a los periodistas? Y con esto ya acabo. Es una charla interesantísima, me tiraría una hora con él hablando, pero no tenemos tiempo. ¿Qué recomendaciones haría a los medios de comunicación, a los periodistas, hablando de incendios y de modelar el comportamiento de los seres humanos, que somos en la inmensa mayoría los que lo provocamos? Bueno, recomendaciones profesionales, pues la verdad es que me da un poco de pudor hacer recomendaciones. Yo en primer lugar quería agradecer a Voz Populi el dar un espacio relativamente pausado y relativamente dilatado para profundizar un poco en los incendios forestales. Luego compartir con vosotros, con el equipo de Voz Populi, con Gaby, que algunas referencias, ¿no? OSBO Digital, OSBO Digital es el observatorio, bueno, es un equipo, un proyecto que da información especializada en temas de incendios forestales y en temas forestales. Y bueno, digamos que el sector, el Colegio de Ingenieros de Montes o el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales también tiene iniciativas para celebrar encuentros, digamos, de formación e intercambio para aprender el oficio, digamos, de los periodistas y el oficio, en este caso, de la gestión integral de incendios, que incluye también la gestión forestal, y, pues, digamos, hacer una comunicación eficaz para que sepáis dónde acudir cuando queráis informar. Nosotros también... OSBO Digital, recuérdenlo ustedes, yo me he quedado con la copla. Y nosotros también aprender a contar las cosas para que sean entendibles, que es algo que nosotros también tenemos que incorporar a nuestra praxis profesional. Doctor Laine, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos hubiéramos quedado mucho más, pero bueno, en esta jornada de reflexión, que además este es un tema que a la gente le hace pensar que hoy es día de pensar, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Y a todos ustedes, nada, que ustedes lo voten bien. Imagino, o espero que esperamos haberles llevado un tema interesante, por demás, como son los incendios, y que les ayude a tomar la decisión que ustedes libérrimamente hayan decidido. Hasta el sábado que viene.